Este año México, la Ciudad de México, está de celebración. Este mes de agosto, septiembre y seguramente a lo largo del año el gobierno de la ciudad y de toda la República quiere conmemorar estos 500 años de un encuentro entre culturas. Es una forma de llamarlo también desde hace años, ¿no? Desde el descubrimiento de América, de cómo tenemos que referirnos a todo ello, ¿no? La Ciudad de México está celebrando precisamente estos 500 años de lo que llamamos México Tenochtitlán, y hoy hablamos de ello con José Suárez del Real, que ahora mismo es jefe de la oficina de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes, José, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo a través de este mecanismo, de este medio que nos permite enlazarnos visual y auditivamente con el mundo. Usted, José Alfonso, ha sido también secretario de Cultura de la Ciudad de México, secretario de Gobierno de la Ciudad de México durante este año, y yo ahora mismo supongo que como jefe también de la oficina de la alcaldesa, muy comprometido y organizando estos festejos que quieren conmemorar exactamente qué, porque hablamos de 500 años, ¿no? Pero a veces la nomenclatura política, histórica, a veces hay este rifirrafe, ¿no? ¿Qué estamos celebrando? Mira, nosotros hemos celebrado más de 700 años de cultura mexica en la cuenca del Valle de México. Esto lo hicimos el 13 de mayo. En donde hicimos toda una apología de las muy diversas expresiones culturales y civilizaciones que se afincaron dentro del lago y, bueno, se generó un gran debate sobre una posible fundación lunar. Uno sigue ese debate, nos parece que es enriquecedor porque permite una nueva narrativa en donde se recuperan principios sustantivos que pensamos nosotros que nuestra civilización occidentalizada dejó de lado por razones entendibles y atendibles a la época en que se desarrollaron. En primer término, para nosotros siempre nos resultó muy interesante el saber que el propio Cortés, por ejemplo, reconocía en los aztecas a una civilización como tal. Y así lo deja ver o entrever a través de las cartas de relación cuando describe algunas de las cosas que le impactaron, como el urbanismo, diríamos ahora, como los procesos constructivos en que se fincaba una ciudad tan majestuosa sobre un lago, no en el lecho de, a las orillas de, sino sobre un lago, y sobre procesos pues que le llamaron la atención de cómo en Mesoamérica se adecuaron fácilmente procesos constructivos europeos como los necesarios para generar un puerto de bergantines en Texcoco y poder tener bergantines en un sistema lacustre que nunca había recibido un tipo de naves, y que la tecnología que se utilizó fue precisamente para construirlos la mediterránea. Pero lo más interesante es cómo se construyen en Tlaxcala y se transportan pieza por pieza para volver a ensamblar de Tlaxcala a Texcoco, casi 120 kilómetros por montañas. O sea, esos son cosas interesantes que generan en él ciertas inquietudes, en donde yo siempre he dicho que asoma el incipiente renacentismo de Cortés, que de repente eclipsa su medieval educación en relación a conceptos religiosos que hacen ver a esta civilización como un poco adoradora de lo malo, de lo demoníaco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido eso lo primero. En segundo término, hemos también determinado conmemorar nosotros 500 años de resistencia indígena. Ya no hablamos de conquistas, eso también ha generado una gran polémica, sino estamos reconociendo que en este proceso de 500 años ha habido una resistencia de los pueblos originarios a través de procesos culturales
en donde algunas veces existen pruebas fehacientes de sincretismo, fundamentalmente en procesos de evangelización, en donde las coincidencias, a mí siempre me ha llamado la atención que la leyenda del quinto sol desde Coatepec con Coatlicue es una pluma de ave la que guarda la diosa Madre Tierra, y de esa pluma de ave queda embarazada de quien será el sol del movimiento. Cierta similitud con una paloma que llega y ve a una doncella en tierras israelitas y concibe sin tener contacto carnal a El Salvador. Luego también ese sincretismo que se da entre el sacrificio humano y el sacrificio que estos pueblos originarios veían en la cruz, con Cristo crucificado. Por eso muchas de nuestras cruces atriales del 16 solamente presentan el rostro de Jesús con la corona de espinas, sin saber que estaban esos artesanos recreando pues un poco lo que acabamos de descubrir y que hemos puesto a la visita pública, el Tzompantli, o ese muro de cráneos que se encontraba frente al Templo Mayor, junto a otros que había en otros espacios del recinto sagrado. Debe de haber sido muy complejo y concreto esta traspolación de unos principios culturales a otros principios culturales que garantizaban una cierta certeza o seguridad, no completa, pero mucho más que si se practicaba los viejos ritos. El caso es de que esa resistencia pervive, persiste hasta nuestros días. Eso quería preguntar. Al igual que ocurre con ustedes lo conocen muy bien, bueno, la riqueza de nuestras lenguas originarias ha permanecido y se ha fortalecido y enriquecido a través de 500 años. La jefa de gobierno se quedaba muy sorprendida cuando le mostraba yo un manifiesto de Emiliano Zapata de 1917. Él era mestizo, su madre era náhuatl y él aprendió náhuatl y hace un manifiesto en náhuatl en donde le ofrece el perdón a los tlaxcaltecas para que se unan a la lucha zapatista, para luchar por la madre tierra y que regrese a ser parte fundamental de la vida de los pueblos originarios en ese proceso de revolución. Bueno, eso es una muestra fehaciente que hace un poco más de 400 años el náhuatl era una lengua viva que se mantenía vigente dentro de pobladores. Y hay testimonios de cómo los pobladores de lo que es ahora Ciudad de México, en el cuartel zapatista del sur, le otorgaron la casa comunitaria a el ejército zapatista porque Zapata les habló en náhuatl. Entonces se sintieron identificados porque esa era una lengua que hablaban solo en casa o en el mercado, hablaban con sus congéneres, pero ver bajar de un caballo a un hombre de cierta altura con el cargo de general del ejército del sur que hablase su lenguaje, pues abrió los corazones de toda esa gente. Pero lo mismo pasa con los mayas y lo mismo pasa con zapotecas y mixtecas y choles, chontales y huicholes, como les llamamos nosotros en castellano. Todos ellos siguen manteniendo, después de 500 años, esa resistencia que se expresa en lengua, vestimenta, danza y música fundamentalmente, así como la recreación
que nosotros llamamos artesanía por una deformación de la palabra handcraft de los Estados Unidos, que para mí es verdaderamente el arte popular, la recreación de artes populares. Hablan de 500 años de resistencia indígena y la nomenclatura es muy importante para referirse, ¿no?, a cómo han sido estos últimos 500 años. Yo recuerdo que en 1992, cuando se hablaba de la conquista, ¿no?, entonces ya empezaron precisamente estos movimientos a decir, bueno, no le llamemos conquista, le llamemos encuentro de dos mundos, ¿no?, porque pues, siempre había la persona que consideraba que era hablar de una forma tendenciosa, ¿no? Estamos cada vez sofisticando en lo que es el encuentro de dos culturas, ¿no? Que obviamente pues fue rico y fue complejo también, ¿no? Bueno, y partiendo del hecho de que en México no son solo dos culturas, es un mínimo 76 culturas en lenguas vivas. En la actualidad se habla, y que ese proceso no concluyó simple y llanamente con lo que se llama la caída de Tenochtitlan, que si nos vamos a la narrativa real, debiese de considerarse la entrega de Cuauhtémoc después de abandonar Tlatelolco, porque Tenochtitlan 3 días antes ya Olid había llegado a la cima del Templo Mayor y había incendiado los templos de las dos deidades. Es decir, prácticamente 3 días antes, el día 10, la ciudad capital de esa República Azteca estaba tomada por los castellanos y su último reducto era la ciudad gemela de Tlatelolco, que en la noche del 12, eso también se está rescatando y recuperando con los pocos consejeros ancianos que le quedaban a Cuauhtémoc. Hay una gran reunión en donde se le pide que por favor cese ya la destrucción. Se reconoce que los dioses los han abandonado y le piden que su último mandato como señor de la náhuatl sea que se resguarde de generación en generación la grandeza de la náhuatl, que quiere decir el resguardo de la cultura, aquello que nos da rostro y corazón, como decían ellos. Y ese último mandato, bueno, en esta ocasión permitimos y facilitamos que se hiciese en el pleno centro de la ciudad. El Zócalo de la ciudad, ese 13 de agosto, fue una expresión de una vitalidad extraordinaria, porque al tiempo de que hubo un evento oficial encabezado por el presidente de la República, su gabinete e invitados internacionales y especiales, convivían todos los mexicaneros que al filo de las 8 de la mañana, tras haber pasado una velación desde las 10 de la noche, en memoria de este mandato de Cuauhtémoc, estuvieron danzando y a las 8 de la mañana parten hacia sus pueblos para dar este mandato, para darlo a conocer, proclamarlo públicamente en las plazas, y al filo del mediodía regresan cuando se enteran de que Cuauhtémoc ha sido aprehendido, para solicitar pues que a sus deidades que no lo abandonen, que no lo dejen. Entonces estuvimos aquí a partir de las 12 del día, casi 2,000 mexicaneros danzando al mismo tiempo, guardando sanas distancias y con cubrebocas. Eso fue increíble, pero se logró. Y teníamos campamentos de manifestantes, de normalistas de Chiapas, de gente de Guerrero, y todo eso convivió el mismo día de manera pacífica y tranquila, con pleno respeto a cada una de las expresiones. Ese es el México de hoy.
un acto muy simbólico, la simbología es muy importante para la política, también para los pueblos, Así y es. además, no sé si en el ombligo del mundo y de la luna, ahí les coincide que en 1821 también un proceso como es el de la liberación del país también se está consumando, en 1921 se está consumando la revolución y se crea precisamente un organismo fundamental como es la Secretaría de Educación Pública, hablando de educación, hablando de cultura, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de ello, por tanto, no sé, yo digo, la luna, pues los años 21 se les va acercando. Así es, sí, efectivamente, o sea, para este 15 de septiembre, evidentemente, bueno, habrá el tradicional grito que preside el ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que es un grito que está pensado para la enorme mayoría de las y los mexicanos a través de los medios de comunicación y la virtualidad, y que dadas las características particulares requiere de una plaza de la Constitución prácticamente vacía, porque se quedará la gran maqueta que hemos hecho para conmemorar los 500 años de resistencia. Se exhibirá un resumen de la Memoria Luminosa, que es un documental que narra esos 500 años, que narra lo que fue la aprehensión de Cuauhtémoc y las consecuencias, y que va a plasmar a los héroes que nos dieron patria en alguno de los edificios más emblemáticos, y que será una sorpresa para el pueblo del mundo el ver cuál será el edificio emblemático que contendrá en memoria luminosa al padre Hidalgo, al padre Morelos, a doña Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario y la llama de la independencia y la bandera nacional. ¿No? Eso también va a tener un gran significado, y el 27 de septiembre tendremos aquí a partir de las 8 de la noche la conmemoración de la consumación de la independencia, con una recreación de las 7 etapas que nos llevan hasta ese momento de forma puntual, con la entrada del ejército trigarante a la Plaza Mayor de la otrora capital de la Nueva España. Al día siguiente será la capital del nuevo imperio mexicano. Son muchas actividades y tampoco queremos robarle más tiempo, pero usted sabe que esta entrevista se emitirá el día 14 de septiembre, previo al grito que ofrecerá el Consulado de México en Barcelona, precisamente a través de sus redes, y previo al día 16, cuando Mexcat organiza este evento con danza, música, mariachis, y también con el grito con nuestra cónsul. Lo está viendo precisamente muchos mexicanos que se encuentran en Barcelona, en esta área, ¿sí? Lo que algunos... un tema completamente que para mí parece extemporáneo, que es el tema de la madre patria, ¿no? Hoy en día la patria, existe la madre patria para México, la madre patria es Leona Vicario, a lo mejor hablando de los padres de la patria, o tenemos que darle una vuelta también a estos conceptos, ¿no? A esta relación entre pueblos, entre ciudades, y entre Barcelona y Ciudad de México, que es muy buena precisamente hoy en día, ¿no? Sí, esto es cierto de que las nuevas narrativas nos llevan a eso. Bueno, en este preciso momento, el día de hoy, que es el 7 de septiembre, precisamente estamos viviendo un intenso debate en donde va ganando mucho el sí a la reubicación del monumento a Colón, de la avenida más importante del país, que es el Paseo de la Reforma, para dar el espacio en la narrativa histórica que tiene esa avenida a través de sus monumentos, de un homenaje a la cultura originaria expresada en mujer, es decir, a las olmecas.
Y el día de ayer y antier fue muy ríspido este debate en donde afloraron muchos de estos atavismos que se tienen sobre el cambio de monumentos. Sin embargo, creo que todas las ciudades en el mundo hemos tenido que modificar las narrativas monumentales y reubicar algunos monumentos por necesidades históricas que aplican en ese momento. Claro. El caso de la Ciudad de México, nosotros tenemos el ejemplo más claro es lo que llamamos el Caballito, que es la estatua ecuestre de Carlos IV, una obra de arte maestra esculpida por el valenciano Tolsa, que se hace precisamente en los años 20-21 del siglo XIX y que prácticamente al declararse el Imperio Mexicano se le resguarda en lo que fue el patio de la Inquisición y posteriormente se le traslada a las afueras de la ciudad y luego se le regresa a la Plaza Tolsa, hoy en un espacio muy digno, y la gente no sabe quién monta el caballo, pero todo el mundo habla del Caballito como un hito cultural propio de nuestra ciudad. Bueno, en el caso de Colón existen ya propuestas muy puntuales de en dónde poder recibirlo. Ha habido una aquiescencia de parte de los pobladores, de vecinos del Jardín América en la zona de Polanco, que considera que desde el nombre mismo del jardín está íntimamente vinculado con el descubridor del continente al que Vespuccio le da su nombre al hacer la primera cartografía sobre esto, que es cuando realmente Europa descubre que se trata de un nuevo continente, porque Colón muere pensando que había llegado a alguna de las múltiples islas de el extremo oriente, del Zipango y demás, ¿no? Tampoco lo escondan mucho, porque si un día se descubre que Colom era catalán, a lo mejor nos sabe un poco de mal también los de por esto. Bueno, a mí me ha tocado vivir mucho eso, si era mallorquí o catalán. Bueno. El debate entre mallorquíes y catalans sobre eso, pero en efecto hay varios elementos que permiten deducir que pudiese ser precisamente de esta región de los países catalanes, ¿no? Eso es evidente. Lo dirán los historiadores. Muchas gracias, José Alfonso del Real. Y como repetimos, esta entrevista en la que hemos querido saber qué está festejando la Ciudad de México en estas fechas tan importantes, 1321, 1521, 1821, 1921, son muchos 21 y espero que daría por muchas más conversaciones. Gracias por atendernos y esperamos seguir hermanando estas ciudades como son Barcelona y Ciudad de México. Y les esperamos vía los medios electrónicos, internet, etcétera, para poder presenciar las diferentes actividades del 15, del 16 y del 27 de septiembre, que van a ser sorprendentes, en verdad. Aquí estaremos. Gracias, en verdad, por esta hospitalidad y, bueno, como siempre digo, Visca México, viva Cataluña, viva Barcelona.